Imagina estar en un momento vulnerable, tratando solo de cuidar a alguien que lo necesita, y ser atrapada por tu jefe, un hombre rico y poderoso. María, una simple limpiadora, nunca imaginó que un gesto de cariño para calmar a la hija de su jefe cambiaría su vida para siempre. Era un día común en la casa de Carlos, un empresario de éxito, cuando Isabela, su hija de 3 años, se enfermó. La madre de Isabela estaba de viaje y Carlos estaba ocupado con sus compromisos. La fiebre alta y el llanto incesante de la niña dejaron a María sin alternativas. Como madre, María sabía qué hacer. Amamantaría a la niña para calmarla. La situación parecía simple e instintiva, pero nada podría prepararla para lo que sucedería a continuación. Carlos entró en la sala, sin saber lo que encontraría. Lo que vio fue a María amamantando a Isabela, un gesto de cuidado y compasión, pero que, para él, parecía algo inusual e incómodo. El silencio invadió la habitación. ¿Qué haría ahora? ¿Reprendería a María? ¿La despediría? ¿O tomaría una decisión que nadie esperaba? La historia que seguirás muestra cómo un simple gesto puede cambiar la vida de todos los involucrados, de maneras impensables. Antes de continuar esta historia llena de giros inesperados y emociones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguna historia como esta. Deja tu comentario. ¿Qué harías tú en el lugar de Carlos o María? No te pierdas la oportunidad de seguir esta narración que tocará tus sentimientos. Ahora, vamos a seguir con esta historia que te sorprenderá en cada capítulo. Capítulo 1. La vida simple de María María nació en una pequeña ciudad donde las oportunidades eran limitadas. Desde joven, aprendió que la vida no sería fácil y que, para conseguir algo, tendría que trabajar mucho. A los 22 años, con un hijo pequeño y sin marido, María se vio desamparada. El matrimonio que tuvo terminó en frustración, dejándola sola y sin saber qué hacer. Decidida a cambiar su vida, María se mudó a la ciudad grande, buscando mejores oportunidades para ella y su hijo. Al llegar allí, comenzó a buscar trabajos sencillos, sin grandes expectativas. Fue cuando encontró un puesto de limpiadora en la casa de Carlos, un empresario exitoso. El trabajo parecía sencillo, pero sabía que ese empleo podría ser su oportunidad de estabilidad financiera. María comenzó a trabajar para Carlos, realizando las tareas domésticas diarias. Al principio, todo parecía normal, pero con el tiempo fue conociendo mejor a la familia de Carlos, especialmente a su hija Isabela. Isabela, con solo 3 años, era una niña dulce, pero que echaba mucho de menos a su madre, que viajaba con frecuencia por trabajo. María, con su instinto maternal, pronto se dio cuenta de que la niña necesitaba mucho más que cuidados básicos. Aunque no era su madre biológica, María empezó a cuidar de Isabela con todo el cariño y la atención. La calmaba cuando estaba triste, la bañaba, jugaba y hasta la ayudaba a dormir. Para María, eso no era solo un trabajo. Veía a Isabela como si fuera su propia hija, y el vínculo entre ambas se fortaleció con el tiempo. Carlos, aunque veía el cariño de María por su hija, nunca se había dado cuenta del impacto real que estaba teniendo en la vida de Isabela. Para él, María solo era una empleada que cuidaba las tareas de la casa. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. La relación entre María e Isabela sería puesta a prueba de una manera que nadie podría imaginar, llevando a una decisión que cambiaría las vidas de todos para siempre. Capítulo 2. El momento decisivo. En una mañana fría, Isabela despertó con fiebre alta. La niña estaba visiblemente mal, y el llanto era incesante. María se preocupó, pues la pequeña parecía aún más frágil que de costumbre. La madre de Isabela estaba de viaje de negocios y Carlos estaba ocupado en la oficina. María se quedó con la responsabilidad de cuidar de la niña, que no parecía mejorar. Intentó de todo.
medicamentos, agua, cariño. Pero Isabela no se calmaba. Fue entonces cuando un impulso tomó el control de María. Amamantaría a la niña. Aunque no era su hija biológica, sentía que ese gesto de cariño podría darle a Isabela el consuelo necesario. María sabía que, al amamantar a la niña, estaría desafiando normas sociales y convenciones, pero lo que importaba en ese momento era el bienestar de Isabela. Se acomodó en una silla y puso a Isabela en sus brazos, tratando de calmarla y aliviar el dolor de la fiebre. La escena era tranquila y maternal, y pronto la niña se quedó dormida. Pero lo que María no sabía era que Carlos, su jefe, estaba a punto de entrar en la sala. Había dejado la oficina por unos minutos y al caminar por la casa encontró la escena. Carlos se quedó paralizado al ver a María amamantando a su hija. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Era una situación inesperada e incómoda. María, al darse cuenta de que estaba siendo observada, se sintió inmediatamente avergonzada. «Carlos, yo solo intentaba calmarla», dijo con la voz entrecortada por la vergüenza. Carlos miró a María y durante unos segundos permaneció en silencio. No sabía si debía interrumpir o simplemente salir. La escena lo confundió profundamente. ¿Cómo debía manejarlo? Cuando finalmente salió del cuarto, el corazón de María estaba apretado. Sabía que ese acto de cariño podría costarle el empleo, y la sensación de incertidumbre invadió su mente. ¿Qué haría él? Capítulo 3. La reacción de Carlos. Después de lo sucedido, Carlos se retiró a su oficina, aún impactado por lo que acababa de ver. No podía dejar de pensar en la escena. María, con su hija en brazos, como lo haría una madre. Sabía que había algo allí que no podía ignorar. La imagen de María cuidando de su hija, de forma tan instintiva y natural, despertó sentimientos en Carlos que no sabía cómo manejar. Pasó horas en su despacho, pensando y reflexionando sobre lo que debía hacer. La presión social y los prejuicios sobre la situación pesaban en su mente. Carlos sabía que si se descubriese en una situación tan íntima, María podría ser vista de manera equivocada, pero, al mismo tiempo, no podía ver maldad en su gesto. Cuando llegó el final del día, Carlos convocó a María para una conversación. Sabía que necesitaba aclarar todo con ella, pero no sabía cómo abordar la situación sin ser prejuicioso o insensible. María entró al despacho con el corazón latiendo fuerte. Temía que esa fuera su despedida de la casa. Se sentía culpable, aunque sabía que el gesto se había hecho con buenas intenciones. «María», comenzó Carlos, «vi lo que pasó, y antes que nada quiero que sepas que no estoy aquí para juzgarte. Vi el cuidado que tienes por Isabela, y eso no pasó desapercibido». María, sorprendida, miró a Carlos sin entender bien lo que quería decir. Él continuó. «Nunca me había dado cuenta de cuánto te has dedicado a mi hija. Y después de lo que pasó, me puse a pensar en lo que realmente importa». Entonces Carlos hizo una propuesta que María jamás habría esperado. «Quiero que seas la cuidadora exclusiva de Isabela. Quiero que la cuides como una madre si estás dispuesta a hacerlo. Te ofreceré más apoyo económico y mejores condiciones». María, atónita, no sabía cómo reaccionar. La propuesta de Carlos parecía una oportunidad única, pero también sabía que eso cambiaría su vida para siempre. ¿Lo aceptaría? Capítulo 4. La decisión de María salió del despacho con el corazón pesado. La propuesta de Carlos era tentadora, pero también aterradora. Sabía que esta decisión afectaría su vida y la de su familia para siempre. Durante la noche, María se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente estaba llena de preguntas e incertidumbres. Sabía que debía tomar una decisión rápidamente, pero no sabía qué camino seguir. Pensó en su familia, sus hijos, su casa, su vida simple. María sabía que aceptar la propuesta significaba cambiarlo todo. Era una oportunidad para darles una vida mejor, pero también podría ser una carga difícil de llevar.
Con el corazón apretado, decidió hablar con sus hijos. Sabían de la propuesta y estaban emocionados con la posibilidad de una vida mejor. Pero María, con toda su experiencia de vida, quería estar segura de que estaba tomando la decisión correcta. También pensó en la relación con Isabela. Aunque solo era una empleada, sabía que el vínculo entre ellas era profundo. Se preocupaba por la niña, y la idea de convertirse en su cuidadora exclusiva la conmovía. Después de reflexionar durante horas, María sabía lo que debía hacer. Tomaría la decisión de aceptar la propuesta de Carlos, pero con una condición: quería ser tratada con respeto y reconocimiento, no solo como una empleada. A la mañana siguiente, María buscó a Carlos. Estaba nerviosa, pero sabía que había tomado la decisión correcta. «Acepto tu propuesta», dijo con voz firme, «pero quiero ser respetada como parte de la familia». Carlos se sintió aliviado con la respuesta y de inmediato hizo los arreglos necesarios. Sabía que la decisión de María era una gran responsabilidad, pero también sabía que era lo mejor para todos. La vida de María comenzó a cambiar rápidamente. Ahora sería la cuidadora de Isabela, con la responsabilidad de criar a la niña como su propia hija, y sabía que esto era algo que tomaría en serio. La decisión estaba tomada, y María estaba lista para comenzar una nueva fase en su vida. La vida de ella, de Carlos y de Isabela nunca sería la misma. Capítulo 5. Una nueva realidad. Desde el momento en que María asumió el papel de cuidadora de Isabela, su vida tomó un rumbo completamente nuevo. Ahora era una figura central en la vida de la niña, responsable de su bienestar y desarrollo. Carlos también se involucró más en la vida de su hija. Aunque era un padre presente, empezó a darse cuenta de cuánto Isabela dependía emocionalmente de María. María, por su parte, se dedicaba a Isabela con todo su cariño. Ya no era solo una empleada, se convirtió en una segunda madre para la niña. La relación entre los dos, antes formal y distante, ahora se transformaba en algo más profundo. María y Carlos comenzaron a tener conversaciones más sinceras y abiertas, basadas en el respeto y la admiración. María comenzó a tener más autonomía y libertad en su rutina. El salario que Carlos le ofreció fue aumentado y pudo dedicar más tiempo a su familia, algo que antes parecía imposible. Isabela floreció emocionalmente bajo los cuidados de María. Se volvió más segura y feliz, sabiendo que estaba rodeada de amor y cariño. El vínculo entre María e Isabela se fortaleció cada vez más. María sentía que estaba cumpliendo una misión importante, algo que iba más allá de un simple trabajo. Carlos, viendo la transformación de su hija y el impacto positivo de María en su vida, se sintió más agradecido que nunca. Sabía que había tomado la decisión correcta. La vida de María, que antes parecía limitada, ahora estaba llena de oportunidades. Finalmente sintió que tenía un propósito mayor y que su esfuerzo estaba siendo valorado. La decisión que Carlos había tomado, que parecía impensable al principio, resultó ser la mejor elección para todos. Estaban más unidos que nunca. Capítulo 6. Los desafíos de María. Aunque María estaba feliz con su nueva posición, sabía que esta responsabilidad también traía grandes desafíos. La crianza de Isabela era un trabajo complejo y exigente. Empezó a darse cuenta de que la tarea de ser una segunda madre no era tan simple como imaginaba. Hubo momentos difíciles, cuando Isabela estaba triste o rebelde. La presión para equilibrar los cuidados de la niña y su propia vida personal era grande. María tuvo que aprender a administrar su tiempo de manera más eficiente, sin descuidar sus propias necesidades. Además, María tuvo que lidiar con las expectativas de Carlos. Aunque él era generoso y comprensivo, también tenía grandes expectativas sobre cómo debía ser educada y tratada Isabela. Con el tiempo, María aprendió a confiar en su instinto. Sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso cuando enfrentaba obstáculos. Isabela también tuvo dificultades al principio. El cambio repentino en su rutina fue difícil para ella,
Pero el amor de María ayudó a suavizar los desafíos. María sabía que la responsabilidad era grande, pero también sabía que estaba criando a una niña que la necesitaría para siempre. Carlos, aunque estaba más presente, no podía estar todo el tiempo al lado de Isabela. Comenzó a darse cuenta de lo esencial que se había vuelto María para su hija. Con el apoyo de Carlos y su propia determinación, María logró superar las dificultades. Sabía que estaba dando lo mejor de sí misma. A pesar de las dificultades, María se sentía más fuerte que nunca. Había encontrado su verdadero propósito y eso la motivaba a seguir adelante. Sabía que la vida apenas comenzaba para ella. Capítulo 7. El reconocimiento. Con el paso de los meses, la relación entre María y Carlos se volvió cada vez más sólida. Habían encontrado una manera de coexistir, respetando el papel de cada uno en la vida de Isabela. Carlos comenzó a ver a María no solo como una empleada, sino como una parte esencial de la vida de su hija. Se sorprendió con la dedicación y el cariño con que ella trataba a Isabela. La transformación de Isabela también fue notable. La niña estaba más feliz, más segura y comenzaba a relacionarse mejor con los demás. María, que antes estaba acostumbrada a una vida de dificultades, ahora comenzaba a sentirse parte de una familia. Sabía que su trabajo tenía más valor que nunca. En un momento de reflexión, Carlos se sentó con María para conversar sobre cómo habían cambiado las cosas. Le agradeció por su esfuerzo y dedicación. María no sabía lo fundamental que era la presencia de alguien como tú en la vida de Isabela, dijo Carlos. Has hecho más por ella de lo que jamás imaginé. María se emocionó. Nunca había escuchado palabras como esas de un jefe antes. Se sintió reconocida y apreciada de una manera que nunca había esperado. Esta conversación marcó un nuevo capítulo en su relación. Carlos no solo reconoció el valor de María, sino que también comenzó a tratarla con un respeto más profundo. El vínculo entre ellos ahora era de verdadero respeto mutuo. Ambos eran conscientes de la importancia del papel que desempeñaban en la vida del otro. Para María, esas palabras de reconocimiento significaron el mundo. Sabía que había tomado la decisión correcta al aceptar la propuesta de Carlos. Capítulo 8. El nuevo papel de María. Con el tiempo, María se fue adaptando cada vez más al nuevo papel que desempeñaba en la vida de Isabela. Ya no era solo una limpiadora, sino una figura maternal esencial para el bienestar de la niña. La responsabilidad de criar a Isabela como una madre verdadera no era algo fácil. María tenía que equilibrar la educación de la niña con las actividades diarias y sus propios sentimientos. Isabela, ahora con 5 años, estaba más alegre y abierta al mundo. Confiaba plenamente en María y la veía como una segunda madre. La relación entre María y Carlos también se fortaleció. Comenzaron a tener conversaciones más profundas sobre la educación de Isabela y la mejor manera de afrontar los desafíos de la vida. María empezó a sentir una felicidad que nunca antes había experimentado. Sabía que estaba haciendo una diferencia significativa en la vida de Isabela, y eso la llenaba. Carlos, por su parte, se mostró más presente en la vida de su hija. Aunque siempre estaba ocupado con el trabajo, empezó a dedicar más tiempo a su familia, inspirado por la dedicación de María. El trabajo que María realizaba en la casa de Carlos también evolucionó. Empezó a tener más autonomía y a involucrarse más en las decisiones familiares. Isabela, que antes se sentía distante de su madre biológica, ahora veía a María como una verdadera figura materna. La conexión entre ellas era inquebrantable. Con el tiempo, María empezó a tener más libertad y con ello pudo planificar un futuro mejor para ella y su propia familia. Lo que comenzó como una situación delicada se transformó en una gran oportunidad de transformación para todos. La decisión de Carlos de confiar en María resultó ser una de las mejores elecciones de su vida. Capítulo 9. Los desafíos que permanezcan.
Aunque María había alcanzado una nueva etapa en su vida, los desafíos nunca desaparecieron por completo. La vida como cuidadora de Isabela exigía un esfuerzo constante. Además, seguía lidiando con las responsabilidades de su propia familia. Sus hijos ahora estaban más grandes y, como madre, debía prestar atención a todos. Carlos también estaba más involucrado en la vida de su hija, pero siempre con el apoyo de María. Formaron un equipo de padres, aunque con enfoques diferentes. El vínculo entre María e Isabela se había fortalecido, pero cuidar de la niña nunca fue fácil. María sabía que debía seguir trabajando duro para garantizar que Isabela tuviera una infancia feliz y equilibrada. Aunque el reconocimiento era constante, María seguía sintiendo la presión de cumplir con altas expectativas. No quería fallar con Isabela y por eso seguía esforzándose. Carlos, por su parte, entendía las dificultades que enfrentaba María, pero también quería asegurarse de que la educación y el bienestar de Isabela fueran siempre la prioridad. La convivencia diaria traía altibajos, pero el compromiso de María y Carlos con Isabela los unió aún más como familia. María aprendió a lidiar mejor con los desafíos de la vida. Sabía que por más difícil que fuera, su misión era importante. La relación entre María y Carlos seguía firme. Sabían que la responsabilidad de criar a Isabela no debía recaer en uno solo, sino compartirse entre todos. El amor que todos compartían crecía con el tiempo, y María estaba feliz de haber tomado la decisión de confiar en Carlos, incluso cuando todo parecía incierto. Capítulo 10. El futuro que María construyó. El futuro de María y su familia ahora parecía más prometedor. Había encontrado su lugar en el mundo, siendo no solo una empleada, sino una verdadera figura maternal para Isabela. Carlos, por su parte, estaba más involucrado y presente en la vida de su hija. También dedicaba más tiempo a su familia y a la construcción de un hogar feliz para todos. La relación entre María y Carlos pasó a ser un ejemplo de respeto mutuo y confianza. Sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Isabela, ahora una niña llena de confianza, creció con la certeza de que tenía una familia que la amaba y se preocupaba por ella. Sabía que tenía dos figuras maternas que la cuidaban. La vida de María, que antes parecía limitada, ahora estaba llena de oportunidades. Finalmente logró conciliar su vida personal y profesional de manera equilibrada. Con el tiempo, María comenzó a pensar en nuevas posibilidades para su vida. Sabía que el futuro aún tenía mucho por ofrecer. La relación entre todos se fortaleció. Cada uno tuvo la oportunidad de mostrarse, crecer y aprender de las decisiones que tomaron. Carlos, al mirar a su hija y a María, sabía que había tomado la decisión correcta al confiar en ella. No se arrepintió de haberle dado la responsabilidad de cuidar a Isabela. El futuro era incierto, pero María estaba dispuesta a seguir luchando por un mundo mejor para su familia y para la niña, que ahora llamaba hija. Y así, todos siguieron adelante sabiendo que incluso con los desafíos, la decisión de confiar y amar a los demás era la clave para una vida plena.